La Reforma Protestante, un periodo tumultuoso de agitación religiosa, sacudió los cimientos de la Iglesia Católica en el siglo XVI. En el corazón de esta tormenta se encontraban figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, quienes desafiaron doctrinas y prácticas arraigadas durante mucho tiempo. Sus críticas provocaron un debate generalizado y condujeron al resurgimiento del Evangelio bíblico, y esto cambió para siempre el panorama del cristianismo. Un choque fundamental de ideologías se desarrolló entre Juan Calvino, el reformador líder en Ginebra, y el cardenal Jacobo Sadoleto, un prominente teólogo católico. Este debate, provocado por la carta del 1539 de Sadoleto dirigida a los ginebrinos, encapsuló los puntos centrales de discordia entre lo antiguo y lo nuevo. La carta de Sadoleto fue un llamado cuidadosamente elaborado a los ciudadanos de Ginebra, instándolos a regresar al redil católico. Hizo hincapié en la importancia de la unidad y la tradición, pintando un cuadro de la Iglesia Católica como el linaje verdadero e inquebrantable de Cristo. Argumentó que romper con este orden establecido no solo era incorrecto, sino también peligroso, lo que conducía a la fragmentación y la incertidumbre espiritual. Calvino, sin embargo, vio las cosas de manera diferente. Escribió una aguda refutación a la carta de Sadoleto, defendiendo los principios de la Reforma y exponiendo las fallas claras en el razonamiento del cardenal. Este intercambio entre dos figuras imponentes de la era de la Reforma abrió una ventana a las batallas teológicas e ideológicas que Sadoleto de ninguna forma podía ganar. En el corazón de la respuesta de Calvino a Sadoleto se encontraba un profundo compromiso con el principio de sola escritura, la creencia de que solo la Biblia tenía la máxima autoridad en materia de fe, tal y como fue plasmado más tarde en la Segunda Confesión Bautista de Londres. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Calvino le demostró que la Iglesia Católica, con su énfasis en la tradición y los pronunciamientos papales, se había apartado de la pureza de la Iglesia primitiva. Esta dependencia de fuentes extrabíblicas, sostuvo Calvino, había conducido a la corrupción y a errores doctrinales. Estrechamente ligada a la visión de Calvino de las Escrituras estaba su doctrina de la justificación solo por la fe. Insistió en que la salvación no venía a través de las buenas obras o la adhesión a los rituales o sacramentos, sino a través de una fe personal en Jesucristo como Salvador. Esto desafió directamente el énfasis de la Iglesia Católica en los sacramentos y las obras meritorias como necesarias para la salvación. Calvino mostró que la verdadera fe era un don transformador de Dios, no algo ganado por el esfuerzo humano. Finalmente, Calvino desafió la visión de Sadoleto de la Iglesia. Argumentó que la verdadera Iglesia no era una institución monolítica definida por su jerarquía y autoridad terrenal. En cambio, imaginó una comunidad de creyentes unidos por su fe compartida en Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Este concepto de la Iglesia invisible desafió directamente la afirmación de la Iglesia Católica de ser la única dispensadora de la gracia y la verdad. Los argumentos de Sadoleto, aunque presentados de manera elocuente, finalmente no abordaron el meollo de las preocupaciones de los reformadores. Apeló a la continuidad histórica y la unidad de la Iglesia Católica, argumentando que romper con una institución tan establecida era intrínsecamente peligroso y equivocado. Hizo hincapié en la importancia del orden y la tradición, sugiriendo que el énfasis de los reformadores en la conciencia individual y la interpretación de las Escrituras conduciría inevitablemente al caos y la división. Sin embargo, los argumentos de Sadoleto pasaron por alto los problemas muy reales que habían alimentado la Reforma. Hizo poca mención de la corrupción desenfrenada dentro de la jerarquía de la Iglesia, la venta de indulgencias o las inconsistencias teológicas que los reformadores como Lutero y Calvino habían identificado. Al centrarse únicamente en la importancia de la unidad y la tradición, Sadoleto no abordó las cuestiones teológicas sustantivas que estaban en juego. Además, el llamado de Sadoleto a la unidad parecía equiparar la obediencia a la Iglesia Católica con la verdadera unidad cristiana.
no abordó adecuadamente las preocupaciones de los reformadores sobre la desviación de la Iglesia de las enseñanzas bíblicas. Sus argumentos, por lo tanto, sonaron huecos para aquellos que ya habían abrazado los principios de sola Escritura y la justificación por la fe. Sección 4. Ecos de Lutero. Siguiendo las raíces de la Reforma. Para comprender plenamente la importancia del debate Calvino-Sadoleto, es esencial reconocer la profunda influencia de Martín Lutero. Lutero, un monje y teólogo alemán, había encendido la Reforma con sus 95 tesis en 1517. Su desafío público a la venta de indulgencias por parte de la Iglesia expuso una corrupción profundamente arraigada y provocó una tormenta de fuego teológica. La principal afirmación de Lutero, al igual que la de Calvino, era que la salvación venía solo por la fe, no por obras o sacramentos. Argumentó que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa, rechazando la afirmación de la Iglesia de interpretar las Escrituras para los laicos. Lutero tradujo la Biblia al alemán, haciéndola accesible a la gente común y socavando aún más el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento religioso. Las ideas de Lutero se difundieron rápidamente, impulsadas por la imprenta y una creciente insatisfacción con la Iglesia católica. Desafió la autoridad del Papa y el clero, argumentando que todos los cristianos eran iguales ante Dios. Esta noción radical, conocida como el sacerdocio de todos los creyentes, resonó en muchos que se sentían oprimidos por la estructura jerárquica de la Iglesia. Calvino, a quienes algunos llaman la pluma de la Reforma, le dio forma y sistematizó la verdad bíblica y teológica con gran presteza y aprovechando en gran manera los cimientos establecidos por Lutero. Ambos hombres enfatizaron la primacía de las Escrituras, la doctrina de la justificación por la fe y la necesidad de reforma dentro de la Iglesia. El debate Calvino-Sadoleto, por lo tanto, puede verse como una continuación de la lucha más amplia iniciada por Lutero. Sección 5. El legado duradero del debate, dando forma al curso del cristianismo. El debate entre Calvino y Sadoleto no fue simplemente un ejercicio académico, tuvo profundas implicaciones para el futuro del cristianismo. La defensa articulada de Calvino de los principios de la Reforma solidificó su reputación como un teólogo líder y ayudó a dar forma a las creencias de las iglesias reformadas en toda Europa. El debate puso de relieve el abismo creciente entre las concepciones católica y protestante de las doctrinas teológicas clave. Subrayó las diferencias irreconciliables sobre la naturaleza de la salvación, la autoridad de las Escrituras y el papel de la Iglesia. Las réplicas de este terremoto teológico continúan dando forma al mundo cristiano actual. El debate Calvino-Sadoleto nos recuerda la constante vigilancia por la verdad dada a los santos y su historia nos inspira y anima a seguir adelante. Sirve como testimonio del legado perdurable de la Reforma y su impacto continuo en la fe cristiana. En la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad nos sentimos honrados de ese legado y de nuestro absoluto compromiso con el Evangelio bíblico. Si tienes preguntas, por favor déjalas en tu comentario o visítanos. Estamos en el corazón de Hollywood, Florida. Nos encantaría conocerte. Ven, descubre más en IBGB.